¿Recuerdas cuando esperabas con ilusión cada fin de semana para ver tu programa favorito? Bastaba un solo episodio para reunir a la familia, generar conversaciones y dejar recuerdos que todavía hoy nos acompañan. En este video descubrirás 20 programas mexicanos que marcaron a toda una generación. Quédate hasta el final, porque hay una sorpresa que reconocerás en cuanto aparezca. El Chavo del Ocho no fue solo una serie cómica, fue un fenómeno cultural que unió a México y a toda América Latina desde 1971. La vida en aquella vecindad, con Don Ramón, Kiko, la Chilindrina y el propio Chavo dentro de su barril, reflejaba situaciones que cualquier familia podía reconocer. Las frases del programa se volvieron parte del día a día y su mezcla de ternura, humor sencillo y realidad social hizo que miles de niños los imitaran en las calles. Las familias se reunían frente al televisor para reír juntas, y aunque sus episodios siguen repitiéndose, la magia de la primera emisión quedó grabada como parte esencial de la infancia mexicana. Odisea Burbujas llegó a finales de los 70 y se mantuvo durante buena parte de los 80. Mezclaba títeres, actores y canciones para crear un mundo lleno de imaginación y aprendizaje. La profesora Maga, el ratón mimoso y el capitán Burbujas enseñaban ciencia, ecología y valores sin que los niños se dieran cuenta. Sus escenarios coloridos y sus melodías quedaron en la memoria colectiva. Era un programa cálido y formativo, el tipo de televisión que hacía que aprender se sintiera como jugar. Por casi 5 décadas, los domingos tenían dueño, En Familia con Chabelo. Desde 1967 hasta 2015, Xavier López reunió a miles de hogares frente al televisor con concursos llenos de emoción, premios soñados y esa voz inconfundible que hacía sentir a los niños parte del programa. La bicicleta, el televisor, la ansiada catafixia, cada dinámica se comentaba en la escuela y en la oficina. Más allá del entretenimiento, transmitía valores simples pero importantes, y su despedida marcó el fin de una era televisiva que unía a generaciones enteras. En los 70 y 80 apareció un programa que rompió todos los moldes, La Carabina de Ambrosio. Un show caótico, lleno de humor absurdo, improvisación y personajes extravagantes. Los errores se celebraban y el público sentía que todo podía pasar. Su energía desatada reflejaba la sociedad de su tiempo con parodias y sátiras que divertían sin descanso. Fue un laboratorio de comedia irrepetible y un símbolo de una televisión arriesgada que ya no existe. Entre los programas infantiles de los 70 y 80 destaca El Tesoro del Saber. Conducción cercana, títeres, canciones y lecciones que hacían del aprendizaje algo emocionante. El profesor Memelovsky guiaba a los niños por historias y valores que se quedaban para siempre. Muchos adultos aún recuerdan cómo aprendieron letras, números y anécdotas gracias a ese espacio sencillo, creativo y profundamente educativo. Era una extensión alegre del salón de clases y dejó una huella difícil de borrar. Y en los 80, la vida escolar tomó forma en Cachún Cachún Rarra, un programa que retrató la preparatoria con humor irreverente. Entre alumnos traviesos, maestros exagerados y romances adolescentes, cada capítulo capturaba la energía y las dudas de esa etapa. Los jóvenes se identificaban de inmediato y los adultos volvían a sus propios recuerdos escolares. Su música, su lenguaje juvenil y sus personajes memorables lo convirtieron en un retrato fresco y divertido de la juventud mexicana. Con el tiempo, aquel programa dejó la pantalla, pero permaneció como la serie que retrató con humor la vida en la preparatoria. Y en esa misma época llegó Chiquilladas, un espacio que puso a los niños al centro del escenario y sorprendió a todo México. Debutó en los años 80 como un programa de comedia donde pequeños imitaban a cantantes, actores y políticos con una creatividad que dejaba sin palabras a toda la familia. El encanto estaba en su naturalidad. No eran adultos disfrazados, sino verdaderos talentos infantiles capaces de interpretar sketches y parodias con una gracia única. El público reía viendo a esos niños imitar a las estrellas del momento y, al mismo tiempo, se enternecía con su espontaneidad. Con los años, varios de ellos alcanzarían fama en la música, el cine o la televisión. Para quienes crecieron con Chiquilladas, cada episodio era motivo de conversación en la escuela y un recuerdo que hoy sigue intacto.
Fue una prueba de que los niños podían ser protagonistas con carisma y talento, dejando una marca permanente en la cultura popular mexicana. En los 90, la televisión reunió a los humoristas más populares en un solo escenario con humor. Los comediantes. Cada semana aparecían figuras como Jorge Falcón, Luis de Alba, Teo González o El Norteño, ofreciendo rutinas cortas, imitaciones y chistes que mantenían a las familias riendo frente al televisor. Su formato era sencillo. Un escenario, un micrófono y un comediante dispuesto a arrancar carcajadas. Lo especial era la variedad de estilos, desde imitaciones exageradas hasta observaciones de la vida diaria. Se convirtió en un punto de encuentro para la comedia nacional y en un trampolín para nuevos talentos. Aunque desapareció de la programación, quedó en la memoria colectiva como uno de los últimos grandes foros para la comedia mexicana, sin complicaciones y lleno de noches de convivencia familiar. Si ya te sonrió algún recuerdo, suscríbete al canal, aquí siempre vas a encontrar memorias que te llevan directo al pasado. En los años 70 apareció Alegrías de Mediodía, un referente del humor familiar. El programa reunía a varias figuras en un espacio donde convivían música, imitaciones y comedia ligera. Cada emisión traía ocurrencias que se comentaban después en la escuela o la oficina, y funcionaba como un escaparate de talento porque cada integrante aportaba su propio estilo. Era televisión que buscaba divertir sin complicaciones, reuniendo a toda la familia frente a la pantalla. Aunque terminó a mediados de la década, su espíritu alegre y creativo quedó como uno de los pilares de la comedia mexicana de esos años. En los 90, los adolescentes tenían una cita obligada con Sé Tú, un programa juvenil que mezclaba concursos, entrevistas, música en vivo y una energía que parecía hecha exactamente para su generación. Cada emisión tenía ambiente de fiesta, y muchos soñaban con estar en el foro y convivir con los artistas invitados. Fue plataforma de talentos que luego serían reconocidos en todo el continente. Sus conductores transmitían frescura y cercanía, y los juegos se convertían en tema de conversación al día siguiente. Era un escaparate de la cultura pop, dinámico, vibrante y lleno de identidad juvenil. Con el tiempo desapareció, pero dejó una huella profunda. Fue sinónimo de frescura y diversión compartida. Durante casi 30 años, los domingos por la tarde tuvieron un protagonista absoluto, siempre en domingo. Conducido por Raúl Velasco desde 1969 hasta 1998, fue el programa de variedades más influyente de la televisión mexicana. Su fórmula mezclaba música en vivo, concursos, entrevistas y presentaciones internacionales, convirtiéndolo en un escaparate único donde debutaban artistas que después serían íconos mundiales. La famosa patada de la suerte se volvió un ritual para desear éxito a quienes iniciaban su carrera. Para miles de hogares era un ritual dominical cantar las canciones y comentar cada presentación. También marcó pauta en América Latina, impulsando talento mexicano a otros países. Su final en 1998 cerró una era irrepetible, recordándonos el poder que tenía la televisión para reunir familias y lanzar estrellas. A finales de los 80 llegó Anabel, un programa de comedia conducido por Anabel Ferreira que rápidamente se ganó al público. Sus sketches llenos de ironía, personajes extravagantes y parodias de la vida cotidiana mostraban el ingenio de sus guionistas y el carisma de sus actores. Niños y adultos encontraban algo para reír, porque su humor reflejaba situaciones sociales reconocibles pero exageradas con gracia. Además, por ahí pasaron talentos que después alcanzarían enorme fama, como Eugenio Derbez. Cada emisión mezclaba música, sátira y comedia en un formato fresco que mantenía a las familias frente al televisor. Aunque terminó en 1996, dejó un recuerdo entrañable como uno de los programas que mejor reflejó el humor de su época. En la segunda mitad de los 90 llegó Pácatelas, un programa que mezcló música, comedia, concursos y espectáculo en vivo. Fue parte de una etapa televisiva donde cada tarde parecía un evento y donde la pantalla abierta apostaba por formatos variados que buscaban entretener a toda la familia sin descanso. Entre ellos destacó Pácatelas, conducido por Paco Stano y Mario Besares, dos figuras cuya complicidad con el público era inmediata.
Cada emisión mezclaba juegos improvisados, chistes, canciones y una cercanía que hacía sentir a la audiencia parte del foro. El estilo relajado de Paco Stanley lo convirtió en un conductor muy querido, sus bromas espontáneas y su forma de interactuar lo diferenciaban de los presentadores más formales. Pácatelas ofrecía un espacio donde la gente podía divertirse con ocurrencias inesperadas y, al mismo tiempo, conocer a artistas invitados. Era el espíritu ligero de los 90 convertido en televisión. Su cancelación coincidió con ajustes en la programación y la salida de Stanley hacia otros proyectos. Aunque dejó de transmitirse en 1998, su recuerdo sigue vivo como un show alegre que capturaba la espontaneidad y el humor de una época muy particular. La comedia de situación también tuvo su momento con Dr. Cándido Pérez, una de las sitcoms mexicanas más queridas. Estrenada en 1987, tenía a Jorge Ortiz de Pinedo como un ginecólogo bonachón atrapado entre su profesión, su familia y los enredos amorosos que lo rodeaban. Cada episodio presentaba malentendidos y situaciones exageradas que provocaban carcajadas. Personajes como Doña Catao Silvina, su esposa, aportaban equilibrio y convertían al programa en una comedia familiar con identidad propia. Recordaba a las sitcoms estadounidenses, pero con un sabor muy mexicano que retrataba la vida de clase media con humor blanco. Tras varios años al aire, terminó en 1993, dejando un hueco en la comedia nacional. Hoy se le recuerda como un clásico que acompañó las noches de millones de hogares. A principios de los 2000 apareció Desde Gallola, un programa que rompió todos los esquemas. Creado y conducido por Horacio Villalobos, se transmitía en Telehit y mezclaba sátira, humor negro y crítica social como pocas veces se había visto en pantalla. Con personajes como La Manía, Doña Naborita o La Supermana, parodiaba políticos, religiosos y celebridades sin filtros. Para el público joven era una bocanada de aire fresco porque hablaba de temas que la televisión tradicional evitaba. Su irreverencia trascendió la pantalla con espectáculos teatrales y giras que consolidaron a su elenco. Aunque su etapa televisiva terminó, su influencia permanece. Fue una propuesta valiente que demostró que la risa también podía incomodar, cuestionar y abrir conversaciones. Durante más de 20 años, Silvia Pinal presentó uno de los programas más vistos de la televisión mexicana, Casos de la Vida Real. De 1985 a 2007 mostró testimonios dramatizados sobre violencia doméstica, injusticias y situaciones difíciles que muchas familias conocían de cerca. Cada historia comenzaba con la introducción de Pinal y cerraba con una reflexión que invitaba a pensar. Fue la primera vez que la televisión abordó de forma abierta temas que antes se ocultaban. Sus dramatizaciones se convirtieron en referencia cultural y generaron conversación en hogares, escuelas y oficinas. Incluso surgieron parodias en otros programas, señal del impacto que tuvo. Recordar Mujer, Casos de la Vida Real es reconocer cómo la televisión funcionó también como espejo de los problemas del país. En el año 2000 llegó La Hora Pico, un programa de humor que rápidamente se volvió favorito del público. Reunía a comediantes como Consuelo Duval, Adrián Uribe, Miguel Galván y Lorena de la Garza en sketches que caricaturizaban la vida cotidiana con personajes exagerados, diálogos rápidos y situaciones absurdas. Su ritmo acelerado, la energía de su elenco y la variedad de ocurrencias lo convirtieron en un clásico inmediato. Terminaba el día con risas y ofrecía un humor accesible que podía disfrutar toda la familia. Con el tiempo dejó de transmitirse, pero sus personajes y frases continúan en la memoria de quienes lo vieron. Con su ritmo ágil y personajes recurrentes, La Hora Pico ofrecía parodias políticas, escenas absurdas en la oficina, el transporte público o la familia. Lo que la hizo tan atractiva fue su velocidad y la habilidad del elenco para improvisar y conectar de inmediato con la audiencia. Terminó convirtiéndose en un referente del humor de los primeros años del 2000. Sus frases se repetían en la calle, sus personajes se imitaban en la escuela y, para muchos jóvenes, fue el puente entre la comedia de los 90 y una nueva generación de talentos. Aunque terminó en 2007, dejó una marca duradera y muchos de sus actores siguieron brillando en televisión y cine. Hoy se recuerda como un show fresco que retrató con ironía la vida diaria de los mexicanos.
En los años 70 apareció Ensalada de Locos, un programa que se volvió símbolo del humor absurdo y espontáneo. Héctor Lechuga, Alejandro Suárez y Manuel el Loco Valdés unieron estilos tan distintos que juntos provocaban carcajadas imparables. Los sketches parodiaban noticias, costumbres y personajes cotidianos, pero con un libreto que parecía estar hecho para romperse, porque la improvisación era parte del encanto. El Loco aportaba locura, Suárez humor físico y Lechuga una crítica política disfrazada de comedia. Las familias lo esperaban cada semana como una dosis garantizada de alegría. Con el tiempo salió del aire, pero quedó en la memoria como un espacio irrepetible donde la televisión se atrevió a ser divertida, irreverente y cercana al público. A finales de los 90, otro rollo llegó a transformar por completo los programas nocturnos. Adal Ramones presentó un formato fresco con monólogos, música, entrevistas y concursos que atraparon a millones cada martes. Su monólogo inicial marcaba la semana, comentando la actualidad con ironía y un estilo que se volvió inconfundible. Invitados internacionales como Britney Spears, Will Smith o Ricky Martin pasaron por su escenario, convirtiéndolo en un programa con alcance global. Sus personajes, especialmente Armando Hoyos, y sus sketches se volvieron parte de la cultura popular. Otro rollo duró más de una década y se consolidó como el late show más exitoso del país. Su despedida en 2007 cerró una etapa dorada, pero su influencia sigue presente en quienes buscan mezclar humor y actualidad en un mismo espacio. Y claro, siempre hay un recuerdo inesperado que conecta con otra época. Al mediodía, hubo un programa que llenaba los hogares mexicanos con entrevistas, concursos y un ambiente familiar que hoy parece irrepetible. Ese espacio entrañable se llamó Club del Hogar. ¿Con cuál de estos programas creciste tú? ¿Cuál recuerdas con más cariño? Cuéntanos en los comentarios. Y si te gustó este recorrido, suscríbete para seguir viajando juntos por los recuerdos que marcaron a México.